Mientras hablamos de el tema general de este mes, hay una palabra que, lo aceptes o no lo aceptes, es lo que viene a traer la estabilidad o el balance en la vida del ser humano. Se llama paternidad. Hay algunas diferencias en cuanto a nuestro lenguaje y en cuanto a nuestra propia interpretación. Aunque el diccionario no lo defina de esa forma, nosotros tenemos la tendencia de alguna manera marcar la diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, la mayoría de nosotros habitamos en casas, pero no todos tenemos hogares y no habitamos dentro de hogares. La mayoría de las personas tienen también a una mujer que fue su madre, pero no todas son mamás. De la misma manera, hay muchas personas, algunos que tuvieron la oportunidad de conocer a sus padres y otros que no la tuvieron. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es el padre biológico y lo que es la verdadera paternidad. Algunos tuvimos acceso a ese tipo de bendiciones, otros no tuvimos esa oportunidad, y en sí se desencadena en nuestra formación y nuestra actitud en la vida. En muchos sentidos y en muchas áreas de nuestra vida, eso ha afectado, ha repercutido o ha traído ciertos resultados positivos. En mi punto de vista, en estos próximos minutos le voy a compartir: paternidad en la vida de los hijos produce estabilidad. Paternidad en la vida de los hijos produce estabilidad emocional, espiritual y de una manera integral en la vida de todo ser humano, llámese hombre, llámese mujer, pero paternidad es lo que viene a producir una estabilidad en la vida del ser humano. Vivimos en una sociedad donde todavía hoy, si usted se da la tarea de investigar, va a identificar algo: que el Día de las Madres es el día de mayor atención en cuanto a padres se refiere, en cuanto a la mujer y en cuanto al hombre se refiere. El mayor consumo, la mayor inversión de gente que compra regalos para celebrar el Día de las Madres está por encima de lo que es el Día de los Padres. Pero eso es lo que dicta la sociedad. Eso es lo que dice el sistema, eso es lo que dice el mercado. Pero cuando llegamos a la luz de la palabra, estamos totalmente equivocados. Porque no fue la madre, no fue la mujer hecha mamá la que recibió la mayor atención. De acuerdo a la palabra, hay otro principio y hay otra manera de ver la vida, y tiene que ver con paternidad. Si alguien dice amén, qué bueno, y si no, estudie la escritura y se va a dar cuenta que tiene mucho más que ver con paternidad que con la parte del trabajo o la función de una mamá, aunque no hay papá sin mamá y no hay mamá sin papá. Esto es lo que produce el balance biológicamente hablando. ¿Por qué le digo esto? Yo creo que hay muchas razones por las cuales nosotros pudiéramos opinar o argumentar o cuestionar del por qué y cuáles son nuestras razones que le atribuyen más, de alguna manera, honor a la mujer que se convirtió en mamá y no al padre que se convirtió en alguien que debió haber llevado al pie de la letra lo que es paternidad. Tiene mucho que ver con la responsabilidad que cada una de estas dos figuras tomaron en la vida. Tiene mucho que ver con la forma en que ellos asimilaron sus privilegios, pero también con la forma en que ellos se apartaron de su responsabilidad. La paternidad es una etapa que marca un antes y un después. Y le digo esto porque en experiencia personal me di cuenta de algunos detalles. Yo fui el que insistí en que yo quería ser papá, y yo quería ser papá cuando de recién casados. Pero luego me di cuenta de algo,
que se marcó un antes y un después. La atención que yo recibía de mi esposa se empezó a dividir, y a dividir, y a dividir, y a dividir, hasta que yo decía, ¿y ahora? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque paternidad también marca un antes y un después. Ya no eres tú solamente, sino que cuando aparecen los hijos hay menos tiempo para tus cosas, menos tiempo para algo más en pareja, y menos tiempo, y menos tiempo, y menos tiempo. ¿Alguien me entendió? Por eso hoy, después de que la experiencia y la trayectoria de los seres humanos, yo puedo decir en lo personal, si alguien se va a casar, disfrute 4 o 5 años su vida matrimonial, porque después ya no va a ser lo mismo. Hay alguien que diga es así. Hay alguien que diga es así. Es así. Ahora, la experiencia que uno debe tener como padre tiene que entender algo. A veces los hijos criticamos a los padres, pero también a veces los hijos nos critican a nosotros que ya estamos en ese papel o en ese rol. Y de alguna manera ellos traen o presentan una demanda hacia nosotros, pero ellos no saben, se darán cuenta por su propia cuenta o por sus propios hechos, de que nadie vino enseñado para saber cómo se hace el papel de paternidad. Es algo que uno aprende en el camino. No te preparan. Hoy usted puede recibir información, puede leer libros, etcétera, pero tu verdadero aprendizaje se da en la práctica. ¿Sí o no? Entonces los hijos nos dicen cuando las cosas no les van bien: yo no pedí venir al mundo, ustedes me trajeron. Y la toma contra nosotros o la toma contra los padres. La realidad de las cosas es que estamos en este barco y no nos queda otra cosa más que aprender. Paternidad requiere valentía. Paternidad requiere determinación. Paternidad, ¿por qué voy a usar la palabra paternidad? Porque no es lo mismo llamar a una figura masculina padre comparado a lo que es paternidad a la luz de la palabra. No es lo mismo llamarle a cualquier hombre que engendró un hijo o una hija, llamarle padre, que equivale también. En inglés hay 2 palabras para esto, y usted puede identificarse con una o con otra. Lo cierto es que los resultados o las evidencias se verán manifestados en los hijos y en las hijas. Por ejemplo, tenemos en la Biblia a un Noé que era padre de 3 hombres: Sem, Cam y Jafté o Jefté. ¿Qué tengo que ver con esto yo? Simplemente que él, avisado por Dios, preparó. Cuando esto llega a la presencia del Señor, y ustedes saben que Dios le dice a Noé: voy a destruir a todo el mundo, pero tú prepara un arca. Él preparó el arca, pero el enfoque de parte de Dios para él fue que comunicara eso a toda la gente que habitaba sobre la tierra. Pero es enfático cuando le dice: esto es para que tú y tu familia y los tuyos se salven. Es decir, tienes que llevar a cabo tu trabajo de paternidad. Aunque yo te estoy dando la tarea a ti, esto cubre a los tuyos, cubre tu casa. Tenemos otro ejemplo de paternidad, es el ejemplo que marca Abraham. 2 hijos, pero uno salió precisamente de él, que fue Isaac. Y fue formado de tal manera que usted puede encontrar que después se habla, o Dios habla con Isaac y le habla de su padre, Abraham. Entonces quiere decir que aquellos valores que Abraham aprendió al caminar con el Señor fueron los mismos valores que él sembró en la vida de su hijo. Son ejemplos que te van a quedar ahí marcados, que van a estar allí. Pero ¿qué es paternidad? Hoy parece ser que la idea de paternidad se ha diluido y ya no tenemos conciencia de lo que es paternidad. Es el padre
aquel que inculca valores a sus hijos, aquel que corrige, aquel que refuerza en un momento oportuno la vida de sus hijos, el que inculca inteligencia emocional a través de amor, a través de la protección y a través del cuidado. Algunos de nosotros hemos descuidado paternidad. Y no importa qué edad tenga sus hijos siempre tendrán referencia de quién es su padre, pero muchos de ellos no tienen paternidad. No tienen quien les guíe, no tienen cuidado, no tienen protección, no tienen nada. Y mucho se debe a que nosotros descuidamos esa responsabilidad. Lo dije al principio, no todos los hombres son padres, ni todas las mujeres son madres, porque hay una gran diferencia. Paternidad juega un papel muy importante durante los años primeros del bebé o de la niña o de quien sea, hijo o hija. Y cuando nosotros hemos descuidado esa paternidad, entonces los años nos dirán: te equivocaste, pero aquí acertaste. Te equivocaste acá, pero acá fue buena tu inversión y tu tiempo. Hoy vivimos desconectados de esa responsabilidad de paternidad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa parte que le corresponde a los hombres en cuanto a paternidad? Hoy las acciones de muchos de nuestros hijos nos dicen que hubo un descuido en la crianza, tanto de papá como de mamá, pero específicamente en la figura del padre. Un padre que fue quizás uno que lo consintió en todo, alguien que le dio todo lo que pedía, alguien que descuidó la corrección, alguien que descuidó la atención, alguien que descuidó la disciplina con amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ver o notar que muchas ocasiones vemos a unas personas hoy en edad adulta con bloqueos emocionales, dificultad para relacionarse con las personas, falta de confianza en ellos mismos, y todo muestra que en su tierna infancia fue descuidada una parte que tiene que ver con paternidad. Lamentablemente no todos los hijos, no todas las hijas nacen en familias que están dispuestas a quererlos, a disfrutarlos con paciencia y atención. Hoy tenemos muchos casos donde los hijos fueron descuidados, fueron maltratados, dejándolos con el amigo, dejándolos con la amiga, dejándolos con el vecino, sufrieron consecuencias, no pudieron soportar la presión de que el niño estuviera inquieto y llorando, etcétera, etcétera, y los maltrataron. ¿Por qué? Porque como padres descuidamos nosotros esa protección en la vida de ellos. Alguien más se hizo cargo en esos momentos. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Que hoy tenemos un problema y tenemos que atenderlo. ¿Cómo corrijo ciertas situaciones que fallaron en cuanto a mi paternidad? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hacemos con aquellos que se apresuraron por una u otra razón a ser padres? Que tuvieron a sus hijos a los 16, a los 18, menos de 20 años y ya eran padres. Ni siquiera habían terminado de haber sido formados cuando ya tenían otra responsabilidad encima. No supieron qué hacer ni cómo llevar ese rol en la vida. Por eso los hijos están como están, porque descuidamos paternidad. Ahora, ¿cómo repercute eso hoy en la vida de la sociedad? De distintas maneras. Lo primero que usted encuentra hoy sobre todas las cosas es rebeldía contra la autoridad principal en cada lugar, porque se descuidó paternidad. A mí me llama mucho la atención, y me voy a centrar un poquito acá en lo que fue la paternidad de Jacob en la vida de José. Esa paternidad que debe ser el ejemplo no para un hijo, esa paternidad que debemos dar a todos nuestros hijos. Ahora, el hecho de que usted no sea padre
no indica que no puede contribuir a esa parte de paternidad. ¿A qué se refiere esto? Me refiero con esto a aquello que usted pueda aportar para beneplácito o bienestar de aquellas personas que están en formación o que necesitan ayuda. Libro del Génesis capítulo 30 verso 22 al 24. Aquí comienza algo, una historia bastante fuerte y centrada en una realidad que debería ser también el ejemplo que nosotros debiésemos seguir. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, el que añade, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. El nombre de José significa el que quita y el que da, y se refiere a Dios, porque Dios quitó su esterilidad y le dio ese hijo, y aparte el que le podía dar otro hijo. Eso significa el nombre de José, el que quita y el que da. Allí comienza y dice la escritura más adelante que ella pidió otro hijo, y usted sabe que más adelante se da que Dios le concedió otro hijo llamado Benjamín. Génesis capítulo 33 verso 1 y 2 dice la escritura que cuando Jacob estaba a punto de encontrarse precisamente con su hermano Esaú, con el que tenía que arreglar cuentas, él se encargó de proteger a su familia. Pero note, quiero que vea algo, note que dice la escritura que a José y a Raquel él los puso a mero atrás. ¿Cuál era la idea? Protegerlo. Usted no puede proteger si no ama. Y él tiene esa particularidad de cubrir al hijo que le había nacido cuando él ya era más adulto. Dice capítulo 37 del mismo Génesis, verso número 3. Traigo mucha escritura que concierne a esto, pero voy a sintetizar algunas cosas. Dice el verso número 3 de Génesis 37, verso 3, y dice: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque para él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Quiero que vea esa parte. Eso se llama, lo que dice ahí la escritura, amor. Y lo amaba más que a todos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque paternidad manifestada en amor trae seguridad en la vida de los hijos o de las hijas. Paternidad. No el amor de una mamá. No. Entienda lo que estoy diciendo. Paternidad. Alguien tiene que hacer el trabajo de paternidad todavía a estas alturas, pero no se puede ser padre de gente que no quiere aceptar paternidad de X. Hay muchos hijos que están ansiosos de que alguien les demuestre lo que es paternidad, pero no quieren asumir ese riesgo de que les llamen la atención y sean confrontados. Hay mujeres que necesitan paternidad hoy en día en la casa y en la sociedad. Hable con la gente que trabaja en Celebremos la Recuperación. Usted va a ver eso, aunque ellos no lo digan, que necesitan paternidad. Hello. La vida de José nos hace ver que él fue un hombre para todas las épocas. José, a mí me encanta esto, porque primero, por sobre todas las cosas, aparece que era amado por el Padre, pero odiado por sus hermanos y vendido por sus hermanos y maltratado por sus hermanos. La historia continúa y la escritura dice que a pesar de lo que él vivió, el corazón de él no endureció
de tal forma que no hubiese cambios en su vida. A José lo vendieron sus hermanos, si usted se acuerda, y luego más adelante esas personas que lo compraron lo volvieron a vender otra vez. Cuando estaba en la casa de Potifar, usted sabe que Potifar puso todo bajo la autoridad de José para que él hiciera todo lo que fuese necesario, pero también va a encontrar que allí se encontró con una situación difícil, que era la mujer de Potifar, a la que ya sabemos él no accedió a tal invitación. Pero ¿de qué te habla esto? ¿Por qué rectamente se comportaba? ¿Por qué rectamente caminaba? Porque tuvo paternidad. Tuvo paternidad. ¿A qué me refiero? Que el padre no solamente le dio amor o lo amaba, sino que se lo demostró. No lo hizo con todos los hijos. Ese fue problema de él, que no lo hizo con todos, sino que lo hizo única y exclusivamente con este hombre llamado José. Y lo amaba e hizo y lo manifestó. Yo creo que ese tipo de paternidad es lo que debemos manifestar a todos nuestros hijos y a todos aquellos que hoy busquen paternidad acercándose a nosotros. Pero hay gente que no se acerca para cubrirse en paternidad. Hay gente simplemente que quiere ser amigo de tuyo, amigo mío, amigo de alguien más, conocido, pero no quieren paternidad. ¿A qué se debe que José soporta todo lo que le ha pasado? ¿A qué se debe que puede negarse a lo que no corresponde? ¿A qué se debe que él puede salir victorioso y esperar los tiempos de Dios? A un hombre llamado su padre, que le manifestó paternidad. Si él no hubiese sido amado por su padre, él no hubiese soportado. Pero había una relación entre él y su padre, que dice la escritura que él le traía informe a su padre de todo lo que hacían sus hermanos, fuese bueno o fuese malo. Había una relación. Hoy nuestros hijos cubren a sus hermanos y no dicen nada a sus padres. Por eso tenemos un gran problema, porque los hijos le tapamos, los hijos que tenemos se tapan entre uno y el otro, y no podemos nosotros ejercer paternidad ni educarlos correctamente, porque ellos prefieren defender a sus hermanos o a sus hermanas y no comunicarlo al padre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo soy una mujer, que todo esto tarde que temprano nos afectó. Hoy tenemos una gran batalla, aún las mujeres, para encontrar paternidad en la vida de un hombre. Llámese su abuelo, su bisabuelo, o llámese un hombre que Dios pone a tu alcance con el propósito de que te dé eso que te hace falta. Nadie dice amén. ¿Por qué José puede soportar? Porque el amor echa fuera el temor. ¿Por qué nuestros hijos no pueden soportar ante ciertas tentaciones y ciertas situaciones? Porque nosotros fallamos, o los que fueron nuestros padres fallaron en darnos paternidad. Ahora, Dios no juega cuando esto lee su palabra. Cuando esto nos dice en su palabra, Dios no está jugando. A mí me llama la atención. Quiero que vea algo interesante. Libro del Génesis, capítulo 43, verso 7. Aquí está la redacción de algo que pasó cuando José se encontró con sus hermanos. Y les dice su padre: ¿qué pasó? ¿Qué tanto rollo es esto? ¿Qué sucedió? Y entonces ellos le dijeron: el hombre, o sea, refiriéndose a José, al que todavía desconocen, específicamente preguntó acerca de nuestros familiares, diciendo, fíjese la primera pregunta: ¿vive aún mi padre? Esa es la primera referencia. Cuando José se encuentra con sus hermanos, él quiere saber de aquel que le dio formación, de aquel que le cuidó, de aquel que le inculcó los valores, de aquel que le demostró amor. Él quiere conocer si todavía está vivo aquel que le manifestó paternidad. Eso es lo primero. Lo demás sale sobrando. Quiero saber si todavía vive mi padre.
Cuando yo leía esto, en estos días, me produjo una gran tristeza. Porque a veces, entre hermanos, no sabemos el daño que nos hacemos y dejamos a un lado aquello que nos conecta, que es nuestra relación con nuestros padres. Acá me dirijo al punto de lo que le dije al principio, que la Biblia pone como objetivo en una mayor escala y muy superior lo que es padre y lo que es paternidad, y no lo que es mamá o lo que es ser madre. En el Antiguo Testamento hay 15 referencias, escuche, solo 15 referencias a Dios como Padre, y eso es hablando de la paternidad de Dios, pero de una manera colectiva, cuando Él se dirige a Israel como pueblo y lo ve como hijo. En ese aspecto solo se mencionan 15 veces. Pero cuando aparece el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús tiene algo como punto principal y centro de su vida: que todos conozcan a Dios como Padre. Que todos conozcan a Dios como Padre. Dios se revela en la Biblia bajo muchos roles, como creador, redentor y salvador. Pero lo que mejor lo define es Padre. Dios es por excelencia nuestro Padre celestial. La palabra Padre aparece en el Nuevo Testamento 245 veces. Dígalo fuerte conmigo: 245 veces. ¿Qué tan importante era para Jesús que nosotros conociéramos al Dios y Padre? Esa fue la tarea de Jesús, que todos lo conozcan a Él como Padre. Aquel que nutre, aquel que protege, aquel que sustenta. Jesús llama en varias ocasiones a Dios como Abba Padre, como una especie en el castellano de cariño, de entrega, de amor, papacito, papalindo, etcétera, etcétera. Una idea de esa manera describe la relación que tenía Jesús con el Padre Celestial. ¿A dónde me lleva esto? Que la Escritura me habla de que Jesús tenía una relación con el Padre de amistad, de fraternidad, de familiaridad y de confianza. Ahora, ¿por qué Jesús tiene la tarea de que la gente conozca a Dios como Padre? Porque el pueblo en el que él estaba en ese momento conocía al Dios que juzga, al Dios que disciplina, al Dios que corrige, al Dios que hace esto y esto, pero nunca lo llegaron a conocer como Dios Padre. Entonces la religión, los fariseos, los herodianos, los saduceos y todos los grupos religiosos hablaban de ese Dios y siguen hablando de ese Dios como aquel que castiga, aquel que corrige, aquel que no le agradan las cosas, etcétera, etcétera. Y no es tan mala idea que muchas veces ponen, pero se les olvidó manifestar y hacerle entender a la gente que Dios puede ser Padre y puede ejercer paternidad. Entonces aparece Jesús. Déjenme decirles algo. Dice Jesús: Dios es Dios, pero Dios también es Padre. Y mi objetivo es, oh Dios eterno, que toda esta gente te conozca a ti como Padre. Que te conozcan a ti, dice la Escritura. Un poco, déjeme sacar algo en la parte del Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, verso 8 y 9 dice: Señor,
Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿A qué se refiere Jesús con esta afirmación? ¿Se acuerda que el mismo apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo? ¿Se acuerda que Jesús dijo: todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo y todo lo que yo lo hago, no lo hago por mí, lo hago porque he visto al Padre hacer esto? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros identifiquemos de paternidad? Aquel que es misericordioso, aquel que te extiende la mano, aquel que te levanta cuando estás caído, aquel que te sana cuando estás herido, aquel que hace una obra que nadie más puede hacer, sino solo aquel que tiene paternidad en sí mismo. Por eso cuando él tenía que juzgar alguna situación, él mostraba misericordia. El Señor te ha salvado, el Señor te ha sanado, vete, no peques más. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en conocer solo a Dios grande y poderoso y conocer a aquel que es Padre. Papá no te rechaza, papá no te deja a un lado, papá no te va a dejar en el camino. Mi Padre eterno tendrá misericordia de ti. Mi Padre maravilloso no te dejará que seas sacudido más de lo que puedes soportar. Eso es paternidad. Entonces nosotros hoy tenemos un problema en la iglesia: no conocemos paternidad. Dios no te trajo aquí en esta mañana para juzgarte, te trajo para decirte: conoce mi paternidad, conoce mi corazón, conoce la seguridad que te puedo dar, porque yo en el amor que soy y lo que tengo puedo echar fuera de ti todo temor. No importa quién lo haya plantado o quién haya dejado de hacer tu trabajo, yo soy un Dios de amor y la base de tu victoria está en mi relación contigo como Padre. Si usted identifica su parte como ser humano, usted se va a dar cuenta que cuando conoció a Dios y tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, dice la Escritura: y a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y tú no puedes ser hijo si no tienes padre. Y no le puedes decir Abba Padre si no eres su hijo. El mejor ejemplo de paternidad lo presenta el Evangelio de Lucas capítulo 15. Las tres historias, por llamarle así: la historia del padre, la historia del hijo pequeño y la historia del hijo mayor. Tres historias, tres enfoques. Uno que simplemente exigió cierto tipo de derechos. Otro que se sintió hijo pero nunca disfrutó de la relación con su padre, que fue el hijo mayor. Y otro que desperdicia todo y luego viene y se acerca. Pero note, toda esta historia tiene un final sorprendente y maravilloso, porque él dijo: volveré a la casa de mi padre. Note la terminología que usa: padre. No dijo voy a ir a la casa de aquel señor, así como sucede en nuestras familias hoy, cuando no queremos ni llamarle por el rol que desempeñan ciertas personas en nuestra vida, y le llamamos por su nombre, o aquel señor, o aquella señora, o aquel fulano, o aquel sutano. No. Él dijo: yo voy a ir a la casa de mi padre. La única, diríamos, idea de todo este mensaje es que tú conozcas paternidad, que tú puedas disfrutar de paternidad, que yo pueda disfrutar de los beneficios del Padre que tengo.
Yo pregunto, ¿quién de nosotros no necesita paternidad? No importa la edad que tengamos. ¿Sabe qué pasó con nosotros? Los hombres llamados padres se olvidaron de nosotros en cuanto a cariño, en cuanto a comprensión, en cuanto a relación, en cuanto a familiaridad, en cuanto a confianza. Se fueron alejando y alejando. Ya estás grandecito, hazlo como tú quieras. Ya estás grandecita, tú decidiste, y tu padre se fue olvidando de ti. Pero por eso es bien interesante la palabra. El éxito de la parte del hijo pródigo o de esa parábola no radica en la postura que tomó el hijo que se había perdido. Radica en la grandeza y la maravillosa paternidad del hombre que está presentado allí como aquel que le volvió a extender los brazos para decirle: bienvenido a casa. Aquí siempre serás hijo. Aquí no puedes ser jornalero, aquí no puedes ser obrero. Aquí siempre serás hijo. Y eso no depende de los criados, eso depende de mí. Y siempre serás mi hijo. Siempre habrá alimento en esta casa. Siempre habrá seguridad en esta casa. Siempre habrá para ti lo que necesites, porque tú eres mi hijo. Estabas perdido, estabas muerto, pero ahora has vuelto al lugar que te corresponde. Eso es paternidad de Dios. Y por eso hoy, si la sociedad te afectó, si la gente que te engendró, la gente que te trajo a la tierra te falló, quiero que entiendas que Dios es Padre y no te falla, no te abandona, no te deja. Allí está tu refugio, allí está tu seguridad, y nadie te arrebatará de su mano. Si yo entiendo entonces que Dios es mi Padre, puedo entonces salir de aquí caminando con seguridad, pero también con una idea en mente: identificar quién en la tierra puede darse la tarea de darme paternidad. Llámese hombre, llámese mujer, necesitas paternidad. No hay un padre perfecto en la tierra. Podríamos decir nosotros, los líderes de esta casa, o los siervos o siervas de esta casa, las palabras del apóstol Pablo, por lo menos en cuanto a lo que concierne paternidad: sed imitadores de mí como yo de él. Y que el Señor diga: lo que vas a ver en mí es paternidad, porque el que me ha visto a mí, lo ha visto a él, lo ha conocido a él. Yo quiero que todos conozcan, esa es la idea de Jesús. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que la sociedad está equivocada al levantar más en alto a la mujer como madre. Y no me refiero que los hombres deberían estar superior a la mujer o a la madre. No me refiero a eso. Sino que la idea está tan distorsionada que no hemos podido ver a Dios como Padre. Porque la relación que hemos tenido como familia con nuestros padres ha marcado nuestra vida, quizás de una manera negativa, que no nos ha permitido ver a Dios como Padre. ¿Te sentiste mal cuando tu papá abandonó a tu mamá? Él dice: yo nunca te abandono. Y siempre va a enfocar quién es Él y lo que deberíamos nosotros como hombres conocer de Él, que es paternidad. ¿Cuántas veces ha deseado usted que alguien con corazón de padre lo abrace, lo conforte, lo envuelva? Y sabe, aunque usted sea mujer, como tenemos a ese Dios en nuestra vida a través de Cristo Jesús, ese Cristo que vive en usted puede mostrar a otros, aunque usted sea mujer, paternidad. Paternidad. No hay cosa más triste en la vida que ver a un hombre
y a una mujer con esta profunda necesidad de ser abrigados y protegidos y amados por Dios. Y Dios como Padre lo hará a través de usted y a través mío. No hay de otra. Incline su rostro por ahí. Lo que quiero hacerle ver es que esto es lo que ha traído estabilidad. Cuando todo lo demás falló, cuando todo lo demás quedó a distancia de nosotros, Dios dice: conóceme como tal, conóceme como Padre, conóceme como Padre. Señor eterno, gracias por Jesús. Gracias porque a través de Jesús yo tengo acceso al Dios Todopoderoso. Porque después de conectarme, Señor, contigo y recibirte como Salvador personal, hoy tengo acceso al Padre. Jesús lo dijo y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué diferencia? En el orden de la lógica es primero el Padre y luego el Hijo. Pero en la idea de Jesús dice: yo soy el Hijo, pero solo a través de mí tú puedes accesar a mi Padre. Maravilloso, Señor. En esta mañana, Padre, haz una obra específica. Espíritu Santo, hay tanta gente necesitada, tanta gente que hoy necesita ser cobijada, abrigada, protegida, amada, pero solo con un corazón paterno. Solo con un corazón paterno. Señor, declaro que en los días próximos, dentro de esta casa, hombres y mujeres encontrarán ese refugio, ese lugar, Señor, esa atmósfera de paternidad que tanto necesitamos. Cubre a aquel que hoy se duele, Padre eterno. Envuélvelo en tu presencia, mi Dios amado. Perdona sus pecados, restaura su vida. Y aunque se han descuidado tantas áreas en la vida, permítenos, Señor, volver a tu casa, volver bajo tu cobertura, Padre eterno, y rodearnos de todo lo que tú eres, todo lo que tú significas, para poder disfrutar de todos tus recursos. Gracias, Señor Jesús. Pudieras decir: Dios, te amo como Padre. Dios, te bendigo, te exalto y te doy gracias por Jesús, porque es a través de Jesús que yo puedo conocer cómo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor.